Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, pues agradecidos con nuestro Padre Eterno, por supuesto que sí, enormemente. La enseñanza, la palabra, la reflexión, la manera como el Eterno nos encamina, nos dirige, nos forma, nos fundamenta, nos establece, nos prepara, nos capacita. Amén. ¿Para qué? Para idóneamente llevar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Por supuesto, antes de adentrarnos a nuestro tema y para el tiempo en el que estamos grabando este programa, aquí en casa, en Israel, Casa Integral, estamos, por supuesto, frente a una situación extremadamente dramática en la vida de Israel, nuestra casa. Conocemos todos, por supuesto, en las naciones, en el mundo entero, la situación, la tragedia, el caos, el adversario, el enemigo, Hasatán, levantándose contra todo lo que significa Israel. Todo aquello que significa Israel hoy está bajo ataque. La Torá está bajo ataque, el ministerio, las congregaciones, la comunidad judía en todas las naciones, absolutamente todo. Y esto no es una situación absolutamente nueva, estos son hechos y acontecimientos que a lo largo de toda la historia la Biblia nos narra, nos detalla, nos indica, nos muestra cuántas y de cuántas formas y maneras ha ocurrido esto a lo largo de la historia. Estamos pues atentos todos, mis amados, en oración por la paz en Jerusalén. Estamos todos muy atentos a lo que ocurra, porque cualquier circunstancia que ocurra con la casa de Israel afectará absolutamente y sin lugar a dudas a todas las naciones en la tierra. Toda la humanidad será afectada, es afectada como consecuencia de todo este ataque y esta masacre que ha ocurrido hacia el pueblo de Israel. Solo para hacer esta mención, no podemos entrar en otros detalles, probablemente ocupemos otro momento y otro tiempo para entrar y considerar aspectos desde el punto de vista profético, desde el punto de vista bíblico, que tienen que ver con estos acontecimientos. Mis amados, vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Jonás. Vamos a estar tomando ya como la parte, entrando a la recta final en el libro de Jonás. Acompáñenme por favor al libro de Jonás en el capítulo 3. Gracias por tomar atenta nota, nuevamente gracias por acompañarnos y gracias por sus mensajes y sus palabras de aliento para esta programación. Vamos a estar atentos en la lectura y hemos avanzado, vimos la oración de Jonás en el capítulo 2, apasionante, e inmediatamente nos introducimos al capítulo 3. Vino palabra de Adonai por segunda vez. Por favor, subraye en sus textos por segunda vez. Recuerden, si no lo aprendes por revelación, lo aprenderás por persecución. Y aquí creo que está muy claro en el texto del capítulo 3. Por segunda vez viene la palabra de Adonai a Jonás, diciendo: levántate. Inmediatamente usted toma su lapicero, su pluma, su esfero y marca y resalta
circule por favor la palabra levántate. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El verso 4, inmediatamente se ocurre la acción. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Adonai. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Es interesante aquí esta expresión 3 días de camino, ya la vamos a considerar un poco más adelante, porque normalmente entendemos que Jonás fue llevado desde un punto intermedio en el Mediterráneo, ruta Tarsis, en el vientre de un gran pez. Allí Jonás entra a un momento de reflexión, de madurez, de comunión con el Padre, y expresa con lo más profundo de su corazón, desde el vientre de ese Padre: invoqué en mi angustia a Adonai y Él me escuchó, Él me oyó. Y entonces, en el capítulo 3 inmediatamente nos menciona que por segunda vez Adonai le dice a Jonás qué debe hacer. No le cambia absolutamente nada, no le llama la atención en absolutamente nada, simplemente en el mejor buen ánimo le dice: hijo, ve a Nínive y predica las palabras que yo te indicaré. En el segundo caso, ya de regreso a Nínive, asumimos que ese pez lo deja plantado, lo lleva, lo transporta y lo arroja en la ciudad de Nínive. Sin embargo, aquí nos dice: y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Preguntémonos, ¿lo dejó en la tierra de Nínive o lo dejó desde donde había tomado el puerto de partida, para que continuara a su ruta y a su dirección a 3 días de camino? Ya miraremos esos detalles. Lo importante que vamos a ir considerando ya en el capítulo 3, repito, es que en la segunda ocasión, ahora Jonás, muy obediente, muy pasado por la tempestad, por la prueba, por la circunstancia, por la adversidad, entonces ahora entiende en medio de su angustia que definitivamente no podemos escapar a la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer, hermanos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué me cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos ha costado a lo largo de la vida obedecer lo que la palabra nos indica? El manual de instrucciones, nuestra Biblia, nuestra Torá, fue establecido para el hombre, para que el hombre, a través de todas sus ordenanzas, de todo su manual de vida, tenga una vida de shalom, tenga una vida de abundancia, tenga una vida de familia, tenga una vida saludable. ¿Por qué nos cuesta entender el propósito de Adonai? Y queremos siempre hacer las cosas como nos parece, cuando nos parece, como a mí me parece. Es que nosotros allá en el pueblo hacemos las cosas así, es que nosotros en mi país hacemos las cosas así, es que nosotros en el rancho las cosas las hacemos así. No, en la Torá las cosas se hacen así. Y vemos cómo, repito, después de la angustia tremenda que ha pasado Jonás, nos deja la primera gran enseñanza de la jornada, que hemos repetido y repetido y repetido en tantas ocasiones: obediencia, obediencia, obediencia. Vemos entonces cómo, repito, Jonás se coloca en pie y vemos que su temor, su horror, su angustia ha sido totalmente controlada. Se levanta e inmediatamente inicia una tarea. Repito, era Nínive una ciudad en gran manera, grande, de 3 días de camino. Y aquí quiero resaltarlo, repito, con insistencia este punto, porque algunos detractores, si puedo usar esa palabra, de la Biblia, pues quieren alterar y cambiar lo que está escrito.
y entran a atacar todo lo que se escribe, todo lo que se menciona, y empiezan a considerarlo en su aspecto científico, en su aspecto arqueológico, en su aspecto geográfico, y empiezan a contrariar lo que está escrito y a romper, si me permiten usar esa palabra, lo que la palabra en sí misma establece. Y el argumento es que la Biblia se encuentra de alguna manera desproporcionada en cuanto a las distancias, como esta de 3 días de camino. Pero sin embargo, veamos algo interesante, porque me parece que es importante hacer claridad al respecto. Por eso nuestro lema en Israel Casa Integral, ¿cuál es? Entre algunos lemas que tenemos: amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, ser testimonio de la palabra. Y tenemos otro que es el más importante, que nos quede claro en el corazón de todos, es escrito está. Hermanos, escrito está. No le busquemos otra posición filosófica, filológica, científica, modernista, contemporánea, no sé qué otra palabra utilizar. No. Escrito está. Escrito está. Vamos a ir al libro de Bereshit en el capítulo 10-11. Vean qué número. El 10-11. Ustedes ya saben por qué es tan importante para mí el 10-11. Libro de Bereshit, capítulo 10, verso 11, nos habla acerca de los descendientes de Noah. Estamos en el proceso de Noah, estamos en el proceso de las generaciones Sem, Cam y Jafet. Vamos a ir al verso 10. Y fue el comienzo del reino de Babel, Erec, Accad y Cainé, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calat, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludim, a Namín, a Leabín, a Nafatutín, Patrusín, Caslahim, de donde salieron los filisteos, y Caftorín. Bueno, muy bien. Aquí nos está narrando en las generaciones de dónde viene entonces Nínive. Verso 11. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Calá. Importantísimo, porque cuando nos menciona estas ciudades nos damos cuenta que todas ellas están incluidas en una declaración que cierra y compromete el verso 12. Y Resén entre Nínive y Calá, la cual es una ciudad grande. Y nos establece que es una ciudad grande. Y aprendemos, por supuesto, la importancia de comprender por qué Nínive era una ciudad grande. No solamente grande en terreno, en tamaño, sino era una ciudad grande en cuanto a que tenía a su alrededor otras ciudades anexas, conjuntas, que pertenecían o formaban parte de la identidad de las ciudades, como hoy en las naciones tenemos en algunos países estados, en otros países departamentos, colonias, no sé cómo se llamará en todas las naciones, pero aquí en los Estados Unidos de América, pues cada estado a su vez, el estado de Carolina del Norte está dividido en condados, y los condados a su vez están divididos en un sinnúmero de ciudades, algunas grandes, otras pequeñas. Pero lo importante aquí en la historia es como en Jonás, en el capítulo 3, verso 3, acompáñenme por favor. Jonás capítulo 3, verso 3, se levanta Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Adonai. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Qué hace entonces ahora Jonás en la ciudad? El propósito para el cual fue llamado. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis para considerar varios aspectos. Preguntémonos si Jonás hizo una encuesta inicial para establecer cuántos niños o menores de tal edad o cuántos adolescentes o cuántos jóvenes, cuántas familias, cuántos matrimonios, cuántos hombres adultos de edad avanzada, cuántas personas con problemas de salud o demás circunstancias. ¿Sería que Jonás realizó algún tipo de encuesta específicamente? ¿Qué piensa la juventud? ¿Qué piensan los pobladores de mayor edad? ¿Cuál es su pensamiento frente a la palabra? Pues pareciera que definitivamente no ocurrió esta situación.
Cuando puede caminar normalmente un hombre por en medio de una ciudad, podemos observar y entender cuáles son las formas y los pensamientos de la ciudad. Usted visita una ciudad turísticamente y puede sentir, puede percibir, puede discernir el ambiente que ocurre en esta ciudad. Usted puede entender si hay drogas, si hay alcohol, si hay cualquier otro tipo de circunstancias. El aspecto de la ciudad lo empieza a denotar. Nínive, en principio, es una ciudad de sobremanera grande. Y los ninivitas en particular eran muy famosos, porque ya lo mencionamos en los programas iniciales, por su salvajismo. Hombres que se dedicaban a saquear ciudades a su entorno. Y cuando la región caía bajo el dominio de los ninivitas, entonces quemaban vivos a los niños, a las niñas, a las familias, torturaban a los adultos, rasgándole la piel y dejándoles morir en el calcinante sol. El nombre de Nínive entonces simboliza toda clase de barbarie a sangre fría. ¡Wow! Esto me estremece mencionar estas notas porque evidentemente estamos pensando, repito, justamente lo que ha ocurrido en este mismo tiempo en Israel. Niños decapitados, familias enteras vilmente asesinadas, quemadas, mutilados. Qué lamentable toda esta historia. Pareciera que estamos viviendo estos tiempos aterradores de Nínive y demás. Entonces, dice la palabra en el verso 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba la palabra diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y digo un pequeño paréntesis aquí en cuanto a la encuesta, porque usualmente cuando nosotros nos movilizamos, estoy hablando en el siglo XXI, cuando nosotros nos movilizamos a una ciudad y queremos darnos a conocer como ministerio, ¿qué hacemos? ¿Cuál será la herramienta que eventualmente usamos en las ciudades para presentarnos en la comunidad? Nosotros particularmente lo hicimos. En la ciudad de Charlo lo primero que hicimos fue contactar la estación de radio local y a Gloria Hashem. Esto es un tema que algún día les comentaré cómo ocurrió, y evidentemente logramos hacer contacto con el director de la radio y nos entregó las llaves de la estación, y a partir de las 5 de la mañana, todos los días de 5 a 8 de la mañana, teníamos nuestro programa de radio Universidad de la Familia, que de hecho tuvo un gran alcance, una gran acogida, y fue una experiencia maravillosa. Hoy en día tenemos entonces las estaciones de televisión, los televangelistas, las campañas de programaciones de radio, campañas de milagros, campañas de sanidad, campañas de prosperidad, campañas de una cosa, campañas de otra, y miles de gentes acuden a estos eventos multitudinales para buscar la palabra. Ustedes recordarán en la época de grandes hombres como el reverendo Billy Graham, que viajó por tantas naciones del mundo y se hacía la tienda de campaña. Y en estas tiendas de campaña miles de gentes venían a escuchar una palabra, a escuchar un mensaje. Y a su vez se acercaban posteriormente y pasaban en multitudes de la gradería hacia el centro de la plataforma, convencidos de que esa palabra había tocado y transformado sus vidas. Bellos momentos, experiencias maravillosas, sobrenaturales por demás. La pregunta que nos queda en toda esta historia es: ¿dónde estarán todos aquellos miles y miles y miles de gentes que pasaron a recibir ese mensaje? ¿Cuántos de ellos verdaderamente perseveraron? ¿Cuántos de ellos verdaderamente alcanzaron el propósito de la salvación? ¿Cuántos de ellos no tuvieron más que un momento emotivo y no fue nada más que esto? Pero vemos que el verso 4 nos habla de la manera como esta jornada empieza y cómo Nínive, al escuchar la palabra que Jonás empieza a presentar, entonces el pueblo empieza a reaccionar de manera extremadamente favorable. Dice el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Adonai
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Por favor, observe la lectura que dice textualmente, le creyeron a Adonai, no dice le creyeron al profeta. Hermanos, ¿por qué hoy nosotros en los ministerios pretendemos que la gente nos crea? Yo estoy esperando que usted me crea. Pues estoy procurando enviar un mensaje a la luz de la palabra y confío en que usted crea en la palabra que está escrita y no en el pensamiento del pastor Alfaro como persona. Estoy tratando de transmitir un mensaje conforme a lo que escrito está. Y cuando yo recibo una palabra conforme a lo que escrito está, entonces es mi responsabilidad y mi discernimiento personal de retener lo bueno y rechazar lo malo. Pero aquí nos dice puntualmente que este pueblo salvaje, que este pueblo atroz, que este pueblo de pecado, dice la palabra que la maldad de Nínive había subido a la presencia de Adonai. ¡Cuán grande era la maldad de este pueblo! Asesinaban niños, quemaban las gentes, los mutilaban, es decir, cualquier parecido con la realidad justamente para estas fechas, pues no es una coincidencia. Esto, repito, ha ocurrido a lo largo de la historia. La mayoría de los predicadores hoy están buscando protagonismo, están buscando la manera de atraer a la gente a través de los programas, de las campañas, de las maratónicas comillas, buscando a la gente prometerles milagros, sanidades y cuantas cosas. No vemos que Jonás haya desarrollado un tipo de programa evangelístico, toraico, como quiera llamarlo, buscando el reconocimiento, el pastor más reconocido, las multitudes lo aclaman y le pedían autógrafos y escribía libros y vendía libros. No. Estos tiempos modernos han cambiado enormemente. Aquí lo que podemos ver con absoluta claridad es que las personas no se convertían por el ministro, por el profeta, por el hombre que les hablaba, sino que recibían la atención, el llamamiento, la conversión, como dice la palabra en Romanos 10:17, por la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Adonai. Entonces vemos que Jonás predica la palabra. Jonás no traía historias, Jonás no traía promesas, Jonás no traía pañitos de agua tibia. Sé que ustedes son un pueblo pecador, sé que ustedes son un pueblo salvaje, un pueblo atroz, pero tranquilos, Adonai es amor, Él es lento para la ira, Él entiende la situación de ustedes y Él los ama y todo va a estar bien. No, un momentico. Las palabras del Padre a través del profeta Jonás eran palabras de requerimiento, eran palabras de dureza, eran palabras en las que se les mostraba con absoluta claridad quiénes eran y cuál sería la consecuencia que traería esta situación para ellos. Esto lo vemos como el Ruach HaKodesh obra en el corazón de todos estos hombres y evidentemente ellos empiezan a comprender el propósito de Adonai para sus vidas. Ahora, aquí me surge una inquietud y esto haciendo un poquito de escenografía o de película de Jonás. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, amado hermano, o amados hermanos, cuando Jonás es expulsado, si puedo usar esa palabra, del vientre del gran pez? Al salir, ¿cómo sale? Sale contaminado, con enzimas, con jugos gástricos, con alimentos que el pez además consumía. ¿Cómo sale? Y aquí recordemos que Jonás está haciendo una tarea tipológica de Yeshua, los 3 días y las 3 noches. Y sale completamente vivo, resucitado y purificado. Porque algunos consideran, y estas son teorías, que Jonás
había salido totalmente afectado en su piel como consecuencia de todo lo que significa el vientre de un pez o de un animal como tal. Y él había salido en una condición desastrosa, aparte, me imagino, maloliente, desgastado, etc. Y la gente al verlo y ver su presentación, su imagen, se arrepentían y creían en lo que el profeta decía. ¿Será posible que la gente hoy se arrepienta porque ve a un ministro, a un predicador en tal condición, en una condición lamentable? Y esto, aunque parezca un poquito fuerte, y no voy a hacer un énfasis mayor en esta expresión, lo voy a tratar con mucha prudencia. La Torá incluso nos enseña, cuando lleguemos a su momento en el libro de Vayikrat, lo consideraré, que incluso un ministro, para predicar la palabra, debe tener un muy buen estado de salud y una muy buena condición física. Es decir, el predicador, como el Cohen Gadol, vamos a ponerlo en esta posición, el sacerdote, no debe tener ni impedimentos físicos, ni mutilaciones o demás circunstancias propias del ser humano. Entonces, concluyamos, Jonás no estaba en una condición lamentable, que la gente lo veía y se horrorizaba de su condición. Todo lo contrario, en una apreciación muy personal, la palabra nos muestra que en la tipología de la resurrección, Jonás se presenta absolutamente purificado, limpio, transparente, como Moshe cuando desciende de la montaña. Dice la palabra que el pueblo al ver a Moshe tuvieron que cubrirse sus ojos porque el rostro de Moshe resplandecía. Y es interesante porque, repito, Adonai, en el plan perfecto que tiene, nos muestra y nos indica específicamente cómo el corazón de cada persona va a recibir una palabra. Y aquí no lo recibían, repito, por el horror de la persona. La recibían porque era luz, porque transmitía una palabra de emet, de verdad, viva, de poder, eficaz y penetrante, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 12. Ahora me pregunto, ¿cuántos de nosotros a lo largo de esta historia y comparativamente en el estudio que llevamos de Jonás y su llamamiento, realmente le hemos dedicado tiempo, hermanos, a compartir la palabra? Vean conmigo, por favor, un momento el libro de Ezequiel en el capítulo 3 y tomemos el verso 17. Veámoslo desde el verso 16. El título de Ezequiel capítulo 3, verso 16, dice: Atalaya de Israel. Dice la palabra: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Adonai, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Los amonestarás de mi parte. Aquí no dice los consolarás. Les darás pañitos de agua tibia. Les hablarás bonito. Les darás palabras dulces y suaves y tiernas de tal manera que se arrepientan. No, aquí dice que los debe amonestar. Amonestar significa, en un castellano más claro, llamarles la atención, requerirles, exigirles. El amonestamiento es esa llamada de atención. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermanos, tenemos todos, absolutamente todos, la responsabilidad. Esto no es un asunto del pastor, esto no es un asunto del profeta, del maestro, del evangelista, esto no es un asunto de un ministerio en particular, esto es un asunto de todos nosotros que fuimos tomados de nuestra condición de oscuridad, de pecado y traídos a la luz
Gloria a Hashem, el momento en que el Eterno nos repara de esa condición y nos trae y nos permite ahora prepararnos y capacitarnos. ¿Para qué estudiar la palabra? ¿Para qué prepararnos en módulos y caminar y estudiar y avanzar y querer más? Y no solamente ya no nos quedamos con el español, ahora buscamos en el hebreo y queremos aprender más en el hebreo. ¡Maravilloso! ¡Amén! ¿De qué sirve, mis amados hermanos, que nos alimentemos y nos alimentemos y nos alimentemos y nos llenemos y nos llenemos y nos llenemos de conocimiento de Torá, de hebreo, de tanta cosa, si simplemente nos quedamos con todo lo que comemos, perdón la palabra comillas, de lo que nos alimentamos y no entregamos absolutamente nada? Necesitamos tomar el vaso de agua completo, desocuparlo, pero inmediatamente necesitamos llevarlo y compartirlo también con otras personas. Si no estamos haciendo este ejercicio, hermanos, si este ejercicio no se está ocurriendo, dice el verso 19, pero si tú no amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Voy a leerlo nuevamente porque hago que hice un error en la lectura. Voy a leerlo nuevamente. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Correcto, sí, estuvo bien la lectura. Perfecto. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Así es que la tarea que ha puesto Adonai en el corazón del profeta Jonás es ir a ese pueblo duro de cerviz, a ese pueblo que hace lo que cree que tiene que hacer, como le parece que lo tiene que hacer, cuando le parece que lo tiene que hacer, a la manera que lo tiene que hacer, y todo lo que hace es pecado. Ustedes recuerdan la parashá Noah. Dice que la mentalidad del pueblo en los tiempos de Noah, de continuo la mente de los hombres era el pecado, la maldad de continuo. Usted puede pensar hoy por hoy, amados hermanos, con estos acontecimientos atroces que estamos viviendo en Israel, usted se pregunta por un momento de qué manera, yo me lo pregunto, por favor, de qué manera estos hombres, y son hombres relativamente jóvenes, si usted ha estado viendo las noticias y ha estado viendo buena parte de los videos que se nos muestran sobre los acontecimientos, notará que la mayoría de invasores que rompieron las líneas de las fronteras y avanzaron y disparaban indiscriminadamente y asesinaban de una manera sin consentimiento de nada, es decir, no la palabra consentimiento no cabe, sin ninguna contemplación. Usted se pregunta por un momento, ¿qué corazón pueden tener estos hombres para asesinar, no solamente asesinar familias, niños, ancianos, peor aún, quemarlos, peor aún, mutilarlos, despedazarlos? Por favor, es una mentalidad de continuo de maldad. Y es interesante porque cuando veamos en el caso de Ismael, de donde se origina toda esta historia, y no me quiero salir del tema, pero creo que es necesario considerarlo. Cuando conocemos la historia de Ismael, sabemos de dónde se origina todo esto. Los ismaelitas, la palabra lo describe no como un hombre de bien, sino lo describe como una bestia semejante a un hombre. Oh, es impresionante la frase. Hermanos, lo explicaremos y lo estudiaremos en su momento, pero por ahora repito solo una mención. ¿Por qué? Porque cuando se habla del hombre, este hombre es un buen hombre, este es un buen rabino, es un buen predicador, es un buen maestro, es un buen hombre. Pero en hebreo la palabra dice de Ismael es una bestia, hombre. Lo primero que lo califica es como una bestia, es decir, le da una condición de un animal, no la condición de un ser humano. Y esto es importante porque aquí estamos viviendo justamente en Nínive ese tipo de circunstancia. Pero sin embargo, la palabra que se predica
No dice que se arrepientan y que les va a ir bonito y van a tener una casa nueva y van a tener mejores salarios y que todo les va a ir van bien. No, 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 no. Les advierte que si no tienen un cambio, una conversión en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de actuar, entonces en 40 días la ciudad será totalmente aniquilada. Hermanos, es tiempo de que prediquemos la palabra. Están ocurriendo situaciones extremadamente peligrosas. No podemos permitir que la gente escape al ministerio, al propósito de Adonai, a la salvación, a la palabra, a la Biblia. La gente, por favor, la gente necesita. Hace unos días una querida hermana de otro país nos llamaba y nos decía, vine a nuestro país y estoy viendo cómo hay tanta necesidad, necesitamos preparar gente, necesitamos capacitar gentes, necesitamos enviar gentes, necesitamos que vayamos a esas Nínive a predicar la palabra. Y lo interesante es que este pueblo salvaje, pueblo atroz, ¿qué hace? Dice la palabra, léalo conmigo en el verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Adonai y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¡Qué momento tan extraordinario! Estas personas se apresuraron definitivamente a ponerse a cuentas con Adonai. Hoy en día, en los términos de este siglo que vivimos, en el 21, ustedes recordarán que se utiliza con mucha frecuencia la palabra avivamiento. Y cuando hablamos del avivamiento, entendemos que el avivamiento es una gran multitud de gentes que vienen a recibir una palabra. Y eso pareciera ser un avivamiento. Pero un verdadero avivamiento ocurre cuando un pueblo infiel, pagano, pecador, salvaje, escucha la palabra de Adonai. Escúchame, no al predicador, porque el predicador es solo el transmisor del mensaje del Padre. Y no porque sea simpático, agradable o parezca buena gente, la gente se convertía. No, la gente se convertía porque el poder de la palabra que expresaba de los labios de Jonás era una palabra de tan absoluta certeza y de poder, como dice Hebreos 4:12, que ellos no tenían la menor duda que Adonai estaba hablando a través de este hombre. Y lo primero que ellos se encuentran es que este grupo voluntariamente proclaman el ayuno. Es decir, ellos tenían claridad y conocían de oídas la importancia de ayunar. Entonces, un avivamiento no ocurre con multitudes de gentes. Un avivamiento ocurre cuando un pueblo se postra delante de Adonai, escucha la voz de Adonai, proclama ayuno y se pone a cuentas con el Padre. ¿De qué nos sirven multitudes de gentes emocionadas, emotivas? Y esa es la palabra, almáticamente emotivas, levantando las manos, algunos danzando, gloria a Adonai, gloria a Adonai. Y sus vidas en igual condición de pecado, de mentira, de engaño, de hipocresía, de falsedad. ¿Dónde está el avivamiento? El verdadero avivamiento ocurre cuando nos ponemos a cuentas con Adonai. Porque justamente cuando llegamos al tiempo de Yom Kippur, venimos de 40 días de Techuvá, de arrepentimiento. ¿Por qué nos tomamos 40 días en Israel Casa Integral? Gloria al Eterno, fue un tiempo maravilloso. Y durante 40 días hablamos de Techuvá. Yo había tocado el tema en Torah al Instante, ustedes recordarán, hace algunos 2 o 3 años. Habíamos hablado de Techuvá. Hicimos un programa sobre el tema de arrepentimiento por 3-4 días de la semana de Torah al Instante, y para mí el tema fue suficiente. Creo que hablamos un tema interesante, profundo, lo escudriñamos y creo que fue un buen programa. Aquí está, búsquelo en Israel Casa Integral, Techuvá. Pero sin embargo, cuando entramos al tiempo de Yom Teruah, cuando entramos al tiempo de Rosh Chodesh y cuando entramos al tiempo de Yom Kippur, hicimos los 40 días de Techuvá.
y me encuentro con la sorpresa que durante 40 días el tema fue Techuvá. Profundizamos en la Torá, en el Tanaj, en el Brit Hadacha, en los profetas, en los evangelios, en los apocalípticos, en todos los libros profundizamos y se nos quedó corto el tiempo de 40 días para continuar hablando de Techuvá. Es decir, que para el siguiente año, si el Eterno nos lo dispone, tomaremos los siguientes 40 días y profundizaremos más en el tema de Techuvá. ¿Por qué? Porque avivamiento, repito, requiere de tener una verdadera conversión, auténtica, legítima. Es decir, que desde el menor hasta el mayor, el avivamiento no es papá y mamá. El avivamiento es papá, mamá e hijos. El avivamiento es toda la familia. El avivamiento es un pueblo. El avivamiento no son una zona de la ciudad que tiene un mover del espíritu, del ruach, y entonces la ciudad se entró en avivamiento. No. Estamos hablando de todo un pueblo. Esta es una ciudad grande, en gran manera grande, y todo el pueblo entró en ayuno. Veamos entonces cómo verdaderamente el avivamiento que podemos leer típicamente en la vida de Jonás y en la ciudad de Nínive ocurre para todo el pueblo. La palabra corría por toda la ciudad, la palabra era incontenible, no había absolutamente ningún ciudadano entre todos los millares de esta ciudad que no hubiese escuchado delante de Adonai esa palabra. Entonces todos, absolutamente todos, políticos, líderes, militares, profesionales en las diferentes áreas, los banqueros en la economía, los campesinos en el campo, los deportistas, los abogados, todo el pueblo, dice la palabra, desde el más pequeño hasta el mayor, todos entraron en un tiempo verdaderamente de arrepentimiento. Entonces podríamos concluir, definitivamente Jonás había sido escogido adecuadamente, definitivamente Adonai tenía un propósito con Jonás, definitivamente este Jonás es el predicador del siglo. Pero ¿qué tal si decimos, pues realmente esto no es muy correcto? ¿Por qué? Porque el convencimiento y el arrepentimiento de este pueblo, gracias por el mensajero, gracias por Jonás, pero lo que trae arrepentimiento, lo que verdaderamente causa que el martillo ejecute es la palabra. Veamos un texto, quiero que me acompañen por favor al libro de Jeremías. Ese precioso texto creo que todos lo leemos con mucha frecuencia, nos habla a cada uno de nosotros. Jeremías en el capítulo 23. Vayan conmigo, gracias por las notas, hermana Glorita, muchas gracias. Libro de Jeremías en el capítulo 23 y tomemos el verso 27 en adelante. Leámoslo, siempre acostumbro a leer unos 2 textos antes del principal. Verso 27 de Jeremías, capítulo 23 dice: ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Adonai. Verso 29, ¿no es mi palabra como fuego?, dice Adonai, y como martillo que quebranta la piedra. ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Hermanos, no soy yo el que pretende convencerles. Cuando venimos a Torá, cuando estamos en Shabbat, cuando estamos en Levítico 23, cuando cumplimos con las convocatorias de Levítico 23, no soy yo el que trata de convencerles. Bueno, pareciera en muchos casos que sí procuro realmente convencerles. Pero es la palabra de Adonai la que martilla sobre tu corazón, sobre tu vida, y de pronto en lo más profundo de tu ser, tú encuentras el poder de esa palabra creadora y dice, este pastor está diciendo algo que definitivamente toca mi corazón, porque Adonai lo ha puesto para que me hable directamente a mí. Y cuando Adonai me habla directamente a mí, entonces sé que me pongo a cuentas con el Padre, repito, porque Hebreos capítulo 4, 12, ¿qué dice? Dígalo por favor sin leer, porque tantas veces la repetimos, porque la palabra tiene
poder, porque la palabra es viva, la Torah viviente, Yeshua HaMashiach. La palabra tiene poder, la palabra es viva, la palabra penetra hasta lo más profundo, atraviesa nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras debilidades, nuestro corazón. La palabra reargulle, la palabra me transforma, la palabra me pone frente al Padre y el Padre me confronta. Por eso, mis amados hermanos, vemos cómo este pueblo duro de pensamiento y de mente y de acción, el martillo de la palabra los trae a una convicción. Aquí podemos hablar entonces de un verdadero avivamiento. El avivamiento no son 2,000 o 3,000. Hoy vemos estos avivamientos. Es que 3,000 gentes se reunieron. No. Una nación. Una nación. ¿Cuándo será el día que vemos a Venezuela en avivamiento? Es decir, que todo el pueblo de Venezuela reconozca a Yeshua HaMashiach. ¿Cuándo será el día que veremos a Colombia totalmente puesta de rodillas delante de Adonai? No un grupito, una ciudad. ¿Cuándo será el día que veremos a Colombia, a Ecuador, a Venezuela, a Perú, a Chile, a Argentina, a Costa Rica, Panamá, Bolivia, Brasil, todas las naciones, Cuba, América? ¿Cuándo será el día, hermanos, donde verdaderamente vemos al pueblo sumergirse en lo profundo de la palabra? Ocurren, y perdónenme que traiga a colación el tema, porque sé que todos tenemos para este tiempo de este programa, repito, tenemos nuestros corazones muy sensibles a lo que ha ocurrido en esta situación de Israel. La Franja de Gaza, este grupo terrorista, Hamas, toda esta experiencia que estamos viendo en vivo y en directo. Y por supuesto, pues tenemos preguntas, tenemos que considerar ciertos factores. Hay una celebración en el día de Shabbat. No sé si usted ha estado atento a las noticias, pero esta noticia que les voy a compartir, que tomé de la programación de noticias, yo he estado muy al tanto de las noticias internacionales. De hecho, me ha servido mucho encontrar noticieros en Latinoamérica, como un noticiero chileno. No recuerdo cómo el pastor Tomás debe saber, el noticiero tal vez principal de Chile. Me ha gustado mucho su presentación, su presentación y su manera como han transmitido las escenas, los acontecimientos, muy práctica, muy madura, muy bien presentada, sin el amarillismo y sin el protagonismo que muchas gentes hacen de estos eventos. He aprendido a conocer muchos canales de televisión en internet, en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, repito, Chile. Me ha impresionado los noticieros chilenos. Qué profesionalismo maravilloso, no digo que me impresionen, es decir, me parece una gran labor, sobre todo por el respeto y la honra como tratan el tema. Y traigo a colación este asunto porque anoche tuve la oportunidad de escuchar un mensaje de un rabino, quien compartió estas palabras que tocaron profundamente mi corazón. La Franja de Gaza, a los pocos kilómetros de la línea limítrofe entre la zona norte de Israel y la Franja de Gaza, por donde se produjo esta invasión territorial, muchos grupos de personas estaban reunidos en su tiempo de Shabbat. Estaban reunidos en sus sinagogas, voy a decirlo así, probablemente no el concepto de la iglesia típica que nosotros manejamos, las sinagogas. Y estos incursionistas o estos terroristas incursionan, pasan por todos los lugares, van destruyendo a su paso todo lo que ven, queman, destruyen, aniquilan. Pero cuando llegaron a las sinagogas, particularmente, no entraron. No tocaron ninguna sinagoga del pueblo que estaba reunido en Shabbat. Hermanos, esta palabra que acabo de mencionar parece muy sencilla, parece muy simple, pero aquí vemos una grandeza en medio de esta catástrofe, la grandeza de Adonai. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque para quienes guardamos el tiempo glorioso de Shabbat, no olviden, recuerden guardar el día de Shabbat
mandamiento número 4 o palabra número 4. Mandamiento 4, verso 8 del libro de Shemot, capítulo 20. Para quienes guardamos Shabbat, Adonai nos guarda en el hueco de su mano. ¿No le parece a usted algo extraordinario, hermanos? Que estos terroristas pasan y por donde pasan destruyen, aniquilan, matan de una manera atroz. Pero sin embargo, cuando llegaron a 2, 3 o 4 sinagogas del área, sabiendo que habían gentes allí, judíos, a quienes odian, celebrando su día de Shabbat, no entraron. No entraron. Voy a ponerlo en los términos de la enseñanza que estamos dando. Estos ninivitas no entraron. Y sin duda, hermanos, Adonai guardó a este pueblo. En esta ocasión, quienes guardaron su Shabbat fueron guardados y protegidos por la mano de Adonai. ¿Y por qué hago la mención? Porque a la par se estaba ocurriendo un concierto, ustedes conocen la historia, de música, no sé, metálica, música del mundo, gente que no sé, no conozco las gentes, pero lo que quiero significar es, no estaban en Shabbat. El día es el día de reposo, es el día de Shabbat, pero estos estaban en otro mundo. Y fue el lugar donde se produjo el mayor número de muertes, entre otras muy jóvenes, hombres y mujeres, en una situación totalmente lastimosa. Conclusión de esta historia, hermanos. Dice la palabra que Nínive se levanta y proclama un ayuno. Veamos el verso 6, por favor. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos a unos pocos minutos para cerrar. Vamos a ir cerrando ideas hasta aquí. Verso 6. Llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza. Es un acto muy interesante, lo explicaré mañana, el luto y todo lo demás. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Adonai fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Adonai, y se apartará del ardor de su ira, y no perecemos? Y vio Adonai lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho les haría, y no lo hizo. Interesante. Dice la palabra, se sentó sobre la ceniza el rey. Y esto es una representación tipológica de una acción de profunda humildad. Esto lo vemos en Job 2.8 también y en Ezequiel 27.30. Leámoslo un momento. En el libro de Ezequiel 27.30 dice, voy a leerlo desde el 29. Descenderán de sus naves todos los que tomen remo, remeros, y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra. Y harán oír la voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza. Esta expresión es una expresión, repito, de dolor, de temor, de humildad delante de Adonai. Se hizo entonces pregonar ayuno, y anunciar en todo Nínive que por mandato del rey y de todos sus líderes ministros, que ni siquiera los animales, ni los bueyes, ni las ovejas podrían consumir ningún tipo de alimento, ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y animales, y clamen a Adonai fuertemente, y conviértase cada uno de su mal, de la rapiña que está en sus manos. Extraordinario. Así es que, mis amados, la pregunta es, ¿y los animales? ¿Por qué menciona puntualmente los animales? Aquí hay un acontecimiento muy interesante, solo lo menciono porque el tiempo se nos está agotando, lo voy a dejar como una inquietud de cierre. En los tiempos modernos,
Existen más leyes a favor de cuidado y de protección de los animales que a veces de las mismas personas. ¿Lo ha notado usted? Hay hogares donde no puede faltar la comida de la mascota, pero puede que el niño no haya para el niño alimento hoy. Es decir, usted puede traerle la comida a su perro, pero que el niño aguante por unos días y le daremos un poquito menos. Pareciera que es una situación antinatural en la que hoy los animales ocupan tanto lugar de privilegio. ¿Saben? Yo tengo mascota, ustedes saben, aquí, por aquí de cuando en vez hace su desfile. Aquí está justo al frente mío escuchando y presta la atención porque sabe que estoy hablando de él. Y pues hacemos los cuidados necesarios para nuestro perro, lo amamos, lo cuidamos, lo protegemos, lo bañamos, le compramos su alimento. Cuando tiene alguna molestia o algo, a mí en lo personal me afecta mucho que el perrito se enferme o algo y a veces con esfuerzo, si tengo que llevarlo a un veterinario y hay que pagar, pues obviamente hay que pagar, pues por encima de lo que sea mi perrito necesita atención. Y a veces al niño le decimos, bueno, no, tómate esta pastillita y cálmate, recuéstate ahí que ya te va a pasar. Pero al perrito sí hay que llevarlo al médico. Nos hemos vuelto, y está bien, o sea, proteger a los animalitos, cuidarlos, pero también tenemos que tener las prioridades. Y miren cómo es de interesante, mis amados, que aquí el rey proclama que el ayuno no solamente sea de los seres humanos, sino que incluso los animales se abstengan de beber y de comer. Es interesante lo que está pasando aquí, porque los ninivitas pues realmente ellos no estaban buscando salvar su ganado en particular, ellos simplemente querían que la ciudad fuera redimida, que el pueblo fuera rescatado de la situación, pero el rey ordena que fue tanto los animales como los seres humanos entraran en el ayuno. ¿Y por qué traigo a colación el tema? Usted ha oído alguna vez una frase que dice, se me escapa la frase como dice, pero todas las cosas se parecen a su dueño. ¿Será la frase más correcta? Ayúdeme aquí en el chat, por favor, y corríjanme. ¿Usted ha visto cómo las mascotas se parecen a su dueño? Vean un perro policía. Fue formado, cuidado, protegido, alimentado, adiestrado, establecido por un oficial de policía. Ese perrito policía y su oficial de cuidado se entienden tan perfectamente que en el campo de batalla ese perrito está dispuesto a dar la vida por su oficial o por su amo, si puedo usar la palabra. Pero ese hombre, ese oficial de policía está dispuesto a dar la vida también por su mascota. Las cosas se parecen a su dueño, dice el dicho popular. Yo lo digo con todo amor y respeto. Tengo un perrito que a mí me impresiona su dulzura, su tranquilidad, su gozo, su paz, su chalón, su armonía. Es dulce, es educado, es obediente, escucha Torah todo el tiempo y creo que algo recibe. En medio de todas estas enseñanzas, no me cabe la menor duda que él también recibe. ¿Será lo que el Eterno nos está mostrando en esta enseñanza? Si las cosas se parecen a su dueño, hasta nuestros animales deben también entender que Adonai iba a hacer justicia con un pueblo que era vil, salvaje. ¿Sería que estos animales actuarían de igual manera, vil y salvajemente? Probablemente todos necesitaban la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento. Bueno, mis amados, vamos a dejar hasta este punto para que mañana cerremos en el capítulo 4 la historia que nos queda por concluir, esta historia apasionante por demás en la vida del profeta Jonás, aplicada a nuestro tiempo en el siglo XXI. Su hermano pastor Roberto Alfaro, me despido. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por sus buenos mensajes, gracias por estar aquí atentos en la programación y mañana entraremos a nuestra recta final. Entonces les espero nuevamente con el capítulo 4 del libro de Jonás. Shalom, mis amados, muy buen día. Muchas gracias por estar aquí presentes. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.